Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a la presentación de nuestro programa Telenoche en cuarentena. Johnny Arrendel, José Laluz, Félix Rodríguez, estaremos con ustedes durante la próxima hora. Hoy es lunes 11 de mayo y estamos desde Santo Domingo para todo el mundo. Y digo todo el mundo así con esa fortaleza, con esa propiedad, porque además de que estamos transmitiendo por Telefuturo, Canal 23, para los sistemas de cable y también por aire para todo el país, y también en telefuturo.com, nuestra plataforma de red, de web. También transmitimos por YouTube, transmitimos por Twitter y transmitimos por Facebook en vivo para todos ustedes. Pero estábamos haciendo transmisiones por TV Quisqueya a través de Lit TV y de Optimo. Nuestros amigos de TV Quisqueya nos comunicaron el pasado fin de semana de que han agregado a Dish Latino, la plataforma satelital de Dish Latino, y también por ahí, por Dish Latino, vamos a estar entrando en contacto, no solamente con una extraordinaria comunidad dominicana, sino una gran comunidad hispana. Recuerden ustedes que el coronavirus es un tema que nos afecta a todos en el mundo por igual, y nosotros compartimos el código, el idioma español. Entonces, gracias a nuestros amigos de TV Quisqueya por seguir expandiendo sus plataformas de comunicación, y a ellos y a toda la audiencia les invitamos a quedarse con nosotros porque tenemos un contenido durísimo en este lunes. Adelante, Johnny Arrendel. Buenas noches. Bueno, feliz con esta expansión que está teniendo el programa, que ya de por sí es fuerte en la comunidad latina, en la diáspora, distribuida por todo el mundo, pero con esto de que TV Quisqueya ya tiene una cobertura a nivel de Estados Unidos y nos podremos ver directamente a través de la tele, muchos nos veían a través del internet. Bueno, excelente. Y siempre la comunidad hispana pendiente de este programa y de lo que uno dice. Por ejemplo, hemos criticado la calidad del sistema sanitario de Estados Unidos, y muchos latinos, sobre todo dominicanos, se sienten hasta ofendidos y no sé por qué. Pero tienen que compararlo, tienen que comparar la calidad del sistema sanitario americano con otros sistemas de países desarrollados, no con la República Dominicana. Yo creo que tú sabes que no solamente es, lo que pasa es que, mira, Johnny, la pandemia ocurre, la última que ocurrió hace 100 años. Sí. Entonces, no tiene sentido, desde mi punto de vista, tú planificarte para una pandemia, porque tú te estás planificando para un evento, porque tiene un carácter de eventualidad que pudiera ser o no ser, cada 100 años. Entonces, imagínate tú que tú tengas, ahora mismo en República Dominicana tenemos 300 ventiladores mecánicos. Con la pandemia hay 62 pacientes que están utilizando ventiladores mecánicos. ¿Para qué tú te vas a preparar para tener 1000? Si cuando no me refería directamente, por ejemplo, al tema, porque Finlandia era casualmente un país que estaba preparado para este tipo de eventos, porque durante más de 40 años guardaron mascarillas, guantes, sanitizadores, y la China, que tiene las fábricas, como le dicen, la fábrica del mundo, tenía ventiladores ahí que ellos pudieron incautar, o sea, confiscar. No, esta producción es para nosotros. Se están haciendo aquí, no van a salir. Pero en el tema del sistema sanitario estadounidense es por la exclusión, que la gente tiene miedo, porque una consulta. Es por la parte financiera. Ir a un médico, José, ir a un médico en la República Dominicana, a pesar de la baja cobertura de nuestro sistema, de la baja calidad en determinados estamentos, tiene diferentes opciones. Una persona se siente mal ahora mismo y no tiene seguro médico, y va donde un dispensario de la Monjita, va donde un dispensario municipal, va al Club Activo 2030 que tiene su servicio, va a un hospital público y hace su fila. Pero en Estados Unidos tú vas a un médico y fácilmente te mandan una factura de $2,000 pesos. Sí, pero eso era lo que Obama, eso era lo que el Obama quería quitar, y que Trump está echando para atrás, porque es que es lo mismo que pasa con las pensiones. Es que un sistema de seguridad social, lo que debe primar es la seguridad. Y la seguridad social incluye, la seguridad social incluye el riesgo de salud,
el riesgo laboral y las pensiones. Entonces, Sí. lo primero que tiene que hacer cualquier sistema de salud es velar por el riesgo de trabajo, por el riesgo de salud y por las pensiones primero. Y después entonces ver el negocio. En Estados Unidos, porque son protestantes, eso es lo de Max Weber. Búscate el libro que se llama El espíritu del capitalismo. El espíritu del cristianismo y el espíritu del capitalismo. Eso es lo que te explica a ti por qué los norteamericanos actúan así. Ellos ven un negocio primero, es lo mismo que la marihuana, Johnny. O sea, MTV, en los años 80, MTV, Music Television, tú recuerdas todo el mundo en TV que crecimos viendo eso. Empezó a promover la droga, y entonces Estados Unidos persiguiendo la droga por un lado y todos los medios de comunicación de ellos promoviendo la droga por otro lado. Lo mismo de la alimentación, Todos los organismos internacionales asociados a la salud dicen que la comida de chatarra hace daño. Y Estados Unidos dice que no. Entonces, al final, ¿cuáles son los que están muriendo más por el coronavirus? Los que tienen problemas de obesidad, los que tienen problemas de obesidad, los que tienen problemas de hipertensión, los que tienen problemas de diabetes. Entonces, y enfermedad agravada. Estados Unidos pone por delante de la salud de la gente el negocio de la comida. El único que intentó, mira, tú recuerdas que cuando Obama, el refresco ese grandote, el X-Large, el doble litro. Se prohibió esa vaina. Sí. Pero Donald Trump lo echó para atrás todo. Lo echó para atrás todo. Entonces, esas son de las contradicciones, ¿no? Sí. Bueno, entonces tenemos aquí en la República Dominicana una epidemia dentro de la pandemia. Oye, qué vaina. Una epidemia dentro de la pandemia. ¿Qué? Consiste en el incendio de varios vertederos, sobre todo el de Duquesa, que está gravitando negativamente sobre la salud de miles de personas. ¿Y quiénes son las víctimas potenciales? O las víctimas en secuencia que están ahí. Personas que tienen enfermedades de base, las mismas que agravan el tema del coronavirus o que constituyen un riesgo. Problemas respiratorios, asma, hipertensión arterial, problemas cardíacos, obesidad, personas de edad y en general cualquier persona, cualquier ciudadano dominicano que se ve afectado toda la noche por un olor a humo, que no es simplemente un olor, no es simplemente un obstáculo en el sistema respiratorio, sino que ese aire que está respirando el ciudadano de la capital y del Gran Santo Domingo está cargado de aerosoles negativos para su salud. Sí, así aerosoles de azufre y de sustancias que verdaderamente tienen un efecto inmediato y tienen un efecto a mediano y largo plazo, porque hay muchas de los agravantes que van a tener en su salud, quienes estamos padeciendo este humo, que van a salir más tarde. Otros, el efecto es inmediato. ¿Y qué refleja eso? La baja capacidad de resolución de problemas eventuales, comenzando por una muy mala calidad y gestión de los cuerpos de bomberos en la República Dominicana, porque no estamos preparados para situaciones como esta. Vertederos a cielo abierto. No estamos preparados para un potencial incendio en una torre de la capital de Santo Domingo. Los bomberos de Santo Domingo, cuando la ciudad era una aldea, sí tenían la capacidad de ir a rescatar un gato o una persona que cayera en el agua, en el río Sama o en el mar Caribe, pero ahora mismo no contamos con ese equipo. Sin embargo, vemos que en Punta Cana hay bomberos que están mejor preparados, porque Rainieri ha tratado de equiparlos. ¿Y por qué el empresariado, el Estado dominicano y todo no preparan? Porque ese fuego debería tener, si no un control inmediato, por lo menos una vía de control, que la gente sepa cómo que se va a resolver. ¿Cómo se va a resolver el problema del vertedero de Duquesa? Pero, mira, después de lo que dijo Abel Martínez en Santiago, de que manos criminales habrían quemado un depósito de neumáticos para provocar deliberadamente un incendio en Santiago, el ministro de Obras Públicas ya había dicho antes que él tiene una maestría en medio ambiente, es un conocedor del tema del fuego medioambiental, que se genere espontáneo, y él dice que no hay forma de que Duquesa, porque lo está sobrevolando todos los días, porque él es que está al frente del control de los incendios, obras públicas.
Dice Pepín que no hay forma de que eso se haya iniciado de manera espontánea, aunque tenemos la variable del clima, del calor y del gas que genera la basura orgánica. Él dice que no. ¿Por qué? Porque él dice que se prendió por siete puntos distintos al mismo tiempo. Él dice que es imposible, que no es una continuidad de un fuego que se inició, que fueron muchos fuegos juntos. Y él dice que eso no es posible, que eso no tiene lógica. Pero a eso se le suma Carlos Guzmán, el síndico, el alcalde de Santo Domingo Norte, que se está estrenando en el cargo, que es un tipo que es un experto en la investigación porque trabajó en Procuraduría en ese tema 6 años. Él dice que esto no tiene sentido. Hay 7 puntos donde se tira la basura y el vertedor se prendió en 6 de esos 7 puntos. Cristina Lizardo, la senadora de esa comunidad del Gran Santo Domingo, dice: manos criminales actuaron ahí. Además de eso, se están incendiando otro vertedero como en Puerto Plata, como en la provincia de Bauruco. Se están incendiando y daría la impresión, porque estamos hablando de que 2 alcaldes, una senadora y un ministro han dicho oficialmente, personalmente, han atribuido los incendios a manos criminales. Pero los organismos de inteligencia, como el DNI, como la Fuerza Armada, como los mismos cuerpos de bomberos que tú dices, no dicen nada. Entonces a mí se me parece esto al tema del Clerén. ¿Ya cuántas muertes van por el Clerén? 140. Es un problema de seguridad nacional. ¿Cómo es posible que en un barrio de Santo Domingo opere un destiladero de alcohol clandestino y que el Estado no lo sepa? Dime. Bueno, si lo sabe, oye, si lo sabe, es un Estado cómplice. Y si no lo sabe, es un Estado que no controla su territorio. Oye, qué vaina. Sí. Porque el Clerén no se ha visto en toda su magnitud por la crisis del virus. No, porque ha sido opacado. Pero es grave. Porque eso es una crisis de seguridad nacional. ¿De seguridad por qué? Sí. Porque son dominicanos los que están muriendo ahí, no son perros. Y eso no se ha investigado ni nada. Presentan 3 palomos. Mira los dueños aquí. Mentira. Es una estructura. Eso se estaba vendiendo en los colmados. Yo perdí un amigo por esa vaina. Y yo sé dónde compré el romo y cómo se llamaba. Es para que yo no quiero en este momento placer a su familia. Pero fíjate. Aquí, rescate de víctimas de trata. Frecuentemente penetran en un lugar donde hay un grupo de venezolanas, de colombianas, de niñas menores de edad, las rescatan. Pero entonces tú no ves el peso del sometimiento a los tratantes de blanca. Incautan droga. Muchas veces incautan droga sin traficantes. Sin traficantes de ningún tipo, en un barco, en alta mar, en un lugar, o que tapan una lata y encuentran droga ahí. Y ahora el tema de esta sustancia es controlada también. El alcohol adulterado en sus diferentes manifestaciones. Claro, es un negocio, hermano. Todo ese tipo de cosas. Pero ¿dónde están los que comercializan, los que fabrican y los que venden? Los estaban distribuyendo en los colmados. En Villajuana ahora mismo va a peso. Entonces, sin un sometimiento, sin un apresamiento primero, una coerción, una represión, una coerción, un sometimiento, una condena ejemplarizadora, no habrá control de ese tipo de actividades, José. Entonces, lo mismo pasa con los vertederos. Se están quemando a propósito. Bueno, si se están quemando a propósito, se convierte en un crimen en un tema de seguridad nacional, porque como tú decías en el principio de tu comentario, los vertederos, la quema de vertederos complica el diagnóstico del coronavirus. Claro, es una epidemia. Porque agrava la situación respiratoria. Es una epidemia dentro de la pandemia. ¿Entiendes? Entonces, los organismos de inteligencia del Estado tienen que explicarle a las... ahí tú vas a decir una vaina, tío. Tú no sabías
que en Duquesa hay una comunidad que vive ahí, en el vertedero? Que Los vive en el vertedero. Los Casabe, la comunidad de los Casabe. Claro, esa comunidad, los buzos, donde quiera que hay energía, hay gente alrededor. Y el basurero es una fuente de energía, es una fuente de insumo. Entonces tú vas ahí a los Casabe y tú vas ahí, tú te sientas en una mañana, le voy a dar 2,000 pesos al que me diga quién prendió esa vaina. Bueno. Oye, y tú vienes con un saco de información de ahí. Sí. Ya el Estado tiene que saber quién fue que prendió eso hace rato. Igual que el Cleren. ¿A quién beneficia? ¿Tú crees que el Estado no sabe ¿Tú crees que el Estado no sabe qué es lo que está pasando con ese Cleren? Con ese alcohol adulterado. Pero aquí casi en todos los barrios de este país, en los barrios no, en todas las provincias de este país casi hay destiladera de esa. Sí. Y el Estado lo sabe. Sí. Lo que pasa es que hasta que los temas no se convierten en un escándalo, no se tratan los que hacen el negocio con esos temas. Y por eso el problema de la seguridad en República Dominicana con ese modelo nunca se va a resolver. Johnny, tenemos que hacer un cambio. Y cuando volvamos, antes del cambio, bueno, lo hacemos después del cambio, porque ayer el malecón estaba lleno de gente en Santo Domingo. Ya lo vi. Lleno de gente, la gente haciendo parrillado y bebiendo romo. Actividad recreativa con niños y sin mascarilla. Con niños, ¿eh? Venimos después de la pausa y vamos a actualizar el boletín de salud y vamos a ver qué está pasando, hasta dónde, porque otra cosa que te voy a decir, esta cuarentena con estos calores que están haciendo, es fácil quedarse en su casa, ¿eh? Si tú no tienes aire acondicionado y hielo y agua fría y televisión con internet. La gente lo ve muy fácil, pero eso es un desafío. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Bueno, señores, en el día de hoy el Ministerio de Salud Pública dio a conocer el boletín correspondiente al domingo 10 de mayo, al día de ayer. Al día de ayer. Entonces, este es el boletín número 53. O sea, ya tenemos 53 días en confinamiento domiciliario. 50, esto es como una prisión domiciliaria, ¿eh? Es como una prisión domiciliaria. Y ahí están los casos en pantalla, total de casos 10.634 con 2.870 recuperados, 287 casos nuevos, 393 fallecimientos registrados y tenemos entonces 1.975 hospitalizados y los casos descartados 33.000 y ya estas son las informaciones normales, pero yo quiero que nos concentremos en esto que le voy a decir a ustedes ahora. Miren. De esos casos hospitalizados, que es un dato que me gusta mucho, porque el dato de hospitalización, 1975, es lo que nos permite a nosotros saber cuál es el índice de daño del virus. Los que están hospitalizados, que no pueden estar en su casa porque tienen síntomas más graves, y dentro de los que están hospitalizados, cuáles están en estado serio de gravedad. Esos son los indicadores que ustedes tienen que buscar. Bueno, entonces, los que están complicados de salud dentro de esos 1975 son 131. 131 se encuentran en unidades de cuidado intensivo. Y dentro de esos 131, entonces tenemos 62 con respiradores artificiales. Ustedes ven, primero, total de hospitalizados, 1.975. De los hospitalizados, los que están en cuidado intensivo, 131. De los que están en cuidado intensivo, ¿cuántos están siendo asistidos mecánicamente para poder respirar? 62. Esos son los datos que nos indican ciertamente cuál es la tasa de peligrosidad del virus. Y los fallecimientos, bueno, ya después, ya entonces, los fallecimientos son los casos que ya no se pueden recuperar y que en la República Dominicana
793. La tasa de fallecimiento, 7.3, que yo digo que es más bajita de ahí. Y ya podemos venir aquí, Caro. ¿Por qué yo digo que es más bajita de ahí? Porque aquí hay un subregistro de casos. Si aumentaran la prueba, la tasa de mortalidad va a bajar. Porque esa tasa de mortalidad se expresa con relación a 10.600 casos. Pero si tuviéramos 20.000 casos, la tasa de mortalidad fuera de 1.7 y no de 3.7. Entonces, esa tasa de mortalidad, si no tuviéramos un subregistro tan grande de casos, tuviera mucho más bajita. Entonces, esa es la situación. Con relación a los porcentajes, antes de pasar con Johnny, un dato que no habíamos conseguido, el dato que pudimos calcular, porque esta mañana el ministro de Obras Públicas en su rueda de prensa dio a conocer que los 131 hospitalizados graves equivalían al 41%, perdón, que los 1.575 hospitalizados totales equivalían al 41% de la cama disponible. Entonces sacamos ese porcentaje en relación a la totalidad de camas y nos dio, y este dato es muy importante, porque esto le permite al país saber a qué atenerse en cuanto a disponibilidad hospitalaria, que es lo que a mí más me preocupa, la disponibilidad del sistema hospitalario, que fue como empezamos el programa en el segmento anterior. Tenemos en el país, este dato es nuevo, porque ellos no lo dan, 4.808 camas disponibles. Eso es lo que tenemos en el país. 4.808 camas disponibles. Todos los días se le suman más. ¿Cómo se suman las camas? Bueno, se le van agregando hospitales nuevos. Entonces, esas camas están ocupadas. De las 4.800 camas, hay 1.575 ocupadas. Eso equivale al 41.7%. Y entonces, camas especializadas para cuidado intensivo tenemos, él dice que hay 131 y que esas 131 equivalen al 39.45%. Entonces, ¿cuánto es el 39.45% de... ¿A cuánto equivale ese 39? Eso equivale a 131 camas. Entonces, la totalidad de camas serían 332. Entonces, República Dominicana tiene 332 unidades de cuidado intensivo y tiene 4.808 habitaciones. Sí. De ese total, las unidades de cuidado intensivo hay un 40% de ocupación y la totalidad de camas hay un 41% de ocupación. ¿Ustedes ven la relación? De hospitalizados graves y hospitalizados totales es igual a la totalidad de unidades de cuidado intensivo y a la totalidad de camas. Esos datos me parecen sumamente interesantes porque nosotros sabemos que tenemos un margen de 60% de ocupación, tanto de unidades de cuidado intensivo como de camas de hospitalización generales. Esos son los datos para mí más relevante del boletín de hoy, que independientemente del desorden de la cuarentena, porque vemos la gente en la calle bebiendo romo y saliendo y compartiendo, no respetando el distanciamiento, la parte médica del sistema de salud está controlada y no tiene ninguna amenaza de desbordamiento. Mira, José, las pruebas en estrés que se hacen en el sistema financiero y en otros sistemas para ver cómo funcionan en ambientes de tensión, no es ambiente diario, porque la República Dominicana tiene una rutina diaria. Y entonces hay gente que tiene un accidente y lo llevan a cuidado intensivo porque tuvo lesión de médula o de cráneo. O una costilla le interesó al corazón o los pulmones y está desmatizado. El otro tiene una enfermedad grave
y también hay que intubarlo. Y entonces, de esas 300 y pico de unidades de cuidado intensivo, tenemos que se están usando 10, 12, 20, 30 días. No, se están usando, ahora tenemos 60. Se están usando 62. 62. ¿Y cuántas son que tenemos disponibles? 332. Ah, pero recuérdate una cosa. Unidades de cuidado intensivo con respiradores artificiales, sea ventiladores o respiradores, que son de los dos tipos, requiere cada uno un intensivista, requiere un técnico 24 horas, requiere la pericia de un técnico para intubar a la persona. Tú viste una enfermera que estaba diciendo que a los latinos lo estaban matando en Nueva York, exagerando tal vez, porque en algunos casos le introducían el tubo que tiene que ir directamente a la tráquea, a los bronquios, y a veces le interesa el esófago y se lo perfora, que no tiene forma de ser operado, entonces la persona muere desangrado. Entonces no es solamente que contar con la unidad, es contar con el personal. Y si tú sometes... Bueno, pero si ellos te están hablando a ti, porque ellos no te están hablando de que tienen 300 máquinas, ellos te están hablando de que tienen 332 unidades de cuidado intensivo. Entonces, si son unidades, tienen que tener todo dentro, incluyendo todo eso, pero además un técnico. Por eso digo que cuando uno piensa en unidades solamente y no piensa en el factor humano profesional. No, claro. Óyeme, cuando tú sometes a un estrés intenso, como pasó en Nueva York, que estaban, y en España, en Madrid, en Italia. Oye, en Nueva York. En Nueva York había 30,000 pacientes. Sí. Necesitando ventiladores mecánicos y había 11,000 ventiladores. Sí, entonces, o sea, había 3 pacientes por cada ventilador. Sí. Aquí tenemos 3 ventiladores por cada paciente. Sí, entonces hubo que habilitar los hospitales de campaña. No, perdón. Aquí tenemos 2.5 ventiladores, 60%, por cada paciente, más o menos. Sí, más o menos, eso es lo que tenemos. En Wuhan, en Madrid, sobre todo en Madrid, en Barcelona también, y en la comunidad italiana del norte de Italia, que se vio colapsada, y en Nueva York tuvieron que habilitar hospitales de campaña. Sí. Cuando tú sometes a un estrés tan alto, ese sistema sanitario, llegamos a ese punto donde Pero, ¿por qué? Mira, Johnny, yo te voy a decir algo. Quien me conoce a mí le da seguimiento a mi trabajo. Ya tengo 15 años en los medios de comunicación. Tiene que saber que yo no hago politiquería con los temas que son de interés esencial para la sociedad o para las personas. Así es, así es. Yo hago política en la coyuntura electoral. Pasó la coyuntura electoral, yo me vuelvo crítico, porque con la crítica es que tú avanzas, no con la línea. Sí, no hay crítica. Por ejemplo, yo te digo algo. ¿Por qué yo no apoyé el hospital Carpa de Abinader? Por esos datos que yo estoy dando. Sí. O sea, tú tienes hospitales de campaña en Nueva York, claro, en el Central Park. ¿Por qué? Porque se desbordó el sistema de salud. En República Dominicana, lo que estamos diciendo con estos datos es que el sistema de salud nunca se ha desbordado, no ha llegado ni al 50%. Sí. Lo de Abinader. Entonces, si tú no tienes un desbordamiento del sistema de salud, ¿para qué diablo tú estás invirtiendo recursos en que hace campaña? Dime? Una mala iniciativa de Abinader, porque incluso con los hospitales de campaña, inmediatamente pasa el desborde, se desmantelan. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú no estás amenazado en tu sistema, sí, en tu disponibilidad sanitaria. Hace una semana en el hospital frente al presbiteriano, en el Central Park dijeron, no recibe un paciente más, ya. Y entonces, ves, yo no tengo problema en que Luis Abinader compre el hospital y lo tenga desarmado ahí, porque sí, eso es prevención. Claro. Ahora, lo que yo no le veo sentido es a que tú despliegues eso, hagas propaganda con eso, cuando tú y yo sabemos que nadie lo va a utilizar. Ahora, porque yo te voy a hacer una pregunta, Johnny. Sí. Si tú tienes
una sala de cuidado intensivo, de unidad de intensivo de verdad, un hospital de verdad, con máquinas de verdad, con personal entrenado de verdad, ¿tú vas a coger por una carpa? No, no quiere, no vas a querer. Dime, eso va a ser, ¿tú vas a coger por una carpa? Eso sería un caso, mira, pacientes graves se iban a negar su familiar, iban a hacer tema de discusión y de pleito, que le llevaron a su paciente a la carpa, van a decir, no, yo lo quiero en el hospital. Yo lo quiero en el hospital. Eso no tiene sentido. Bueno, decían que fue por la carpa. Ahora, hay un punto, sí, que es una debilidad del sistema de ataque que hemos tenido contra el COVID, que es, y lo dije hace unos días, el tema del laboratorio. No hay liderazgo ahí. No hay un liderazgo de laboratorio defendiendo los intereses del bien común. Están los laboratorios Amadita, referencias. Y que cuando tú dices que no hay liderazgo, porque nosotros tenemos un laboratorio nacional, que es el que tiene el liderazgo. No juega un rol fundamental. ¿Cuál es la figura del área de laboratorio que está peleando el tema de que hagan más pruebas y que la apliquen profesionales? Porque esa prueba PCR tiene que tener un entrenamiento, requiere una expertise. Y han tenido todo tipo de gente y por eso ha habido un gran índice de equivocación. El país no se ha desbordado, pero hubo una debilidad en el tema de la aplicación de pruebas, un retraso enorme en esa parte. Bueno, entonces, nada, Johnny, se nos terminó el tiempo para este segmento. Vamos a hacer un corte comercial. Cuando regresemos, vamos a estar hablando de dos temas. De las AFP y el reclamo de los trabajadores. Desde mi punto de vista, un reclamo justo y atendible. Johnny no está de acuerdo conmigo. ¿Qué dijo la vicepresidenta Margarita sobre eso? ¿Qué han estado diciendo muchos sectores? Pero esto sigue tomando cuerpo. Pero Margarita fue la última que habló de eso en el fin de semana. Y también vamos a hablar de política porque Leonel estuvo en la provincia de Independencia y en San Cristóbal. Y en San Cristóbal dijo que el día 5 que todas las cosas van a volver a la normalidad. Yo no sé qué es eso. Y que en el PLD y la Fuerza del Pueblo. Vamos a hablar un poco de política y vamos a hablar, creo que la encuesta Galo viene por ahí también en estos próximos días. Vamos a estar hablando de todo eso después de la pausa. Bien. Bueno, señores, yo particularmente pienso que el reclamo de los trabajadores formales, los que contribuyen con el 10% de su salario a la seguridad social, el reclamo de ellos tiene razón de ser. Es justo. ¿Por qué? Porque ellos están suspendidos, 1 millón de trabajadores suspendidos en sus contratos laborales y lo único que ellos tienen es ese ahorro que está ahí. Entonces, hay gente que tiene una opinión, como por ejemplo la última que habló de esto fue la última personalidad pública en posiciones de toma de decisión, fue Margarita Cedeño de Fernández, la vicepresidenta, que dice, Margarita se opone al retiro parcial de AFP. Yo no sé por qué hablan de retiro parcial, que nadie está hablando de eso. Los más radicales hablan de un 30%. Y 30% no es la parcialidad de nada. Pero eso es un discurso, ¿no? Entonces ella dice que el impacto macroeconómico que vamos a tener en la economía no fue pensado al momento de hacer la propuesta del reclamo del 30%. Dice que ha habido una buena intención, pero que hay que apelar a eso, a la bondad de la intención. No estoy de acuerdo, dice la funcionaria durante una entrevista que concedió al periódico Diario Libre y otras plataformas virtuales. Johnny Arrendel, ¿qué tú opinas del reclamo del 30% de sus ahorros que están haciendo los empleados formales a las AFP? Estuve escuchando con atención tu participación y creo que ciertamente este tema es nodal, es fundamental para las definiciones de toda índole, incluyendo ideológicas y políticas, en la sociedad dominicana en los próximos meses. Ahora, mal haría el presidente Danilo Medina, porque de él sería la iniciativa, en vincular el destino de los fondos de pensiones con el estatus del candidato presidencial, porque entonces eso sería no tanto una actitud populista, sino que por el hecho de comprometer esa parte, porque si se dice, no. Pero Danilo no ha hablado de los fondos. No, pero que tú proponías, que tú decías que... No. Déjame decirte lo que yo propongo, porque si tú vas a analizar lo que yo propuse, es bueno que yo lo diga primero.
Ok. Porque puede haber mucha gente viendo el programa que no escuchó mi comentario. Sí, yo lo que estoy diciendo es, el PLD ahora mismo, tú lo analizas, el tema energético está bien, el tema de agua está bien, el tema agroindustrial está bien, el tema del turismo está pasando por la crisis del virus, pero ha sido reconocido por TripAdvisor como uno de los mejores de la región y del mundo. Está bien. ¿Qué es lo que está mal en República Dominicana? El tema de la corrupción. El PLD ahora mismo, la crisis del coronavirus es uno de los 10 países que mejor la está manejando. Entonces, el PLD tiene 3 problemas que resolver. Mira, Johnny, el PRM no es que es fuerte, es que el PLD se ha debilitado y se ha dividido. Si tú juntas a Leonel con Danilo, vuelve todo a la normalidad y el PLD se ve en la primera vuelta. Ahora, ¿cuáles son las 2 amenazas que tiene el PLD? Una amenaza y una debilidad, porque la amenaza no depende del partido. Lo que depende del partido es la corrupción que la puede parar. Eso es una debilidad. ¿Cuál es la amenaza? Los trabajadores de clase media que están reclamando a la AFP. ¿Qué está haciendo el gobierno? Lo mismo que hizo con la Junta en febrero. En vez del PLD sumarse a los reclamos, se puso a defender la Junta y perdió 20 puntos electorales por estar defendiendo la Junta. Entonces el PLD está comportándose como un partido conservador. Está haciendo con la AFP lo mismo que hizo con la Junta, echándose la culpa de algo que el PLD no tiene que ver con esa vaina. Es lo que yo digo. Entonces el PLD tiene que ponerse al lado del pueblo, como hizo Danilo en el 2012. Leonel se opuso al 4% y Danilo dijo, no, yo apoyo el 4%. Resultado, Danilo alcanzó un 80% de popularidad cuando apoyó el 4%, o cuando apoyó la lucha contra la Barri, ¿te acuerdas? Sí. En el 2012. Entonces, lo que el PLD tiene que hacer como partido de mayoría y progresista es ponerse al lado del trabajador, no de las 5 empresas que tienen 20 años manejando eso. Sí, pero hay una situación. Al PLD lo que le conviene es despolitizar ese tema. Ajá, ¿y cómo lo va a despolitizar? Si son votantes, el millón de trabajadores que está ahí no votan. No hay forma de despolitizarlo porque estamos a un mes de las elecciones, Johnny. Leonel Fernández apoya que los fondos no se pongan en juego. Los sindicatos apoyan que los fondos no se pongan en juego. La vicepresidenta Margarita apoya. Y casi todos los trabajadores que tienen acceso a una buena pensión, en lugar de sacarle fondos, lo que ellos quisieran es que le reten más, hacer aporte individual. Claro. Y no te parece a ti extraño, Johnny. ¿No te parece a ti sospechoso y perverso que solamente existan 2 posiciones? O sea, la única respuesta a los trabajadores es no. ¿Por qué nadie quiere ver los matices? Eso es lo que yo digo. Por ejemplo, dice Margarita, ¿verdad? Margarita dice, yo me opongo al retiro parcial. Pero ¿quién está hablando de parcialidad? Si los que están pidiendo un 30, ofrécele un 15. Exacto. Es más, ofrécele un 10 para que negocien un 15. Y yo me voy por el 15% no te va a afectar la pensión. Eso es mentira de quien lo diga. Yo me voy por una propuesta que te la afecta 1 año y medio las pensiones. Félix Rodríguez dice una propuesta que se solvente un salario de emergencia de los mismos fondos de pensiones. Bueno, pero es que esos son matices. Más de 150 pero el gobierno no habla de eso. El gobierno te dice no. Sí. El no es una radicalidad, es un criterio absoluto de negación. Porque en condiciones normales, José, en condiciones normales donde la economía no está paralizada, un trabajador que gana entre 80,000 y 200,000 pesos, tú le dices, mira, tú te vas a pensionar con 90,000 pesos dentro de 5 años, pero tú no alcanzas a las pensiones, a las cuotas, a las 350 cuotas que hay que demostrar. Y ese trabajador quisiera mejor dar un aporte adicional, como contempla la ley. Claro. Para asegurar su pensión, en lugar de que le digan, yo te voy a dar de lo que tú tienes ahí, 300,000 o 400,000 pesos. No lo quiere, mejor quiere que se garantice su pensión. Porque si él muere después, esa pensión la siguen cobrando sus hijos menores de edad y su viuda. Por eso, yo creo que lo que le conviene al país, lo que le conviene al PLD, es que cualquier decisión que se vaya a tomar ahí que pueda afectar los índices de inflación no estén vinculados a una decisión coyuntural política,
Si eso Bueno, se no, hace, porque si no, yo te voy a decir por qué. Mira, lo que pasa es que cuando falta un mes y medio para unas elecciones, todo está politizado. Por ejemplo, ¿por qué el Partido Democrático de Corea ganó las elecciones de abril, del 15 de abril en Corea? Porque hizo una buena gestión de la crisis. La crisis va a determinar el nuevo gobierno, es la crisis. Y la AFP, el reclamo de la AFP no está asociado a la crisis. Claro, porque la AFP tiene 17 años y nadie había reclamado eso nunca. No, la gente lo está reclamando porque está en una situación de emergencia. Pero hay que darle un sentido social. Oye, Yori, ya la gente se comió sus ahorros, está endeudado con la tarjeta de crédito. Hay que darle un sentido social. Mira, aquí los sindicatos se opusieron a la creación de un seguro de desempleo. ¿Qué le estuviera pagando un salario a la gente? Porque, bueno, todo el mundo quiere su claro, liquidación. ¿por qué la AFP incluye el seguro de desempleo como lo incluyen en Costa Rica? Dime. No, aquí no, porque aquí nada más quieren beneficiarse es lo mismo de la salud que hablábamos ahorita. Lo primero de la AFP son sus beneficios y después las pensiones. Así es. Es al revés. La calidad de las pensiones debería ser la prioridad. ¿Y cómo tú garantizas la calidad de una pensión? Invirtiendo esos fondos en nicho productivo. ¿Tú sabes dónde se invierten los fondos de pensiones? El certificado del Banco Central y de Hacienda. Sí, no inciden. Sí, no inciden. Entonces, ¿qué productividad tiene esa vaina? Ninguna. El gobierno es socio de la AFP, hermano. ¿Tú no te das cuenta? Ni siquiera en el sector inmobiliario, que hay una ley fiduciaria. Inviértelo en energía. Sí. Inviértelo en energía, inviértelo en telecomunicaciones, inviértelo en minería. A ellos les gusta mucho. Inviértelo en vivienda. Pero ¿dónde es que tú no estás invirtiendo el dinero? Tú estás invirtiendo el dinero en préstamos para que el mismo pueblo lo pague. Porque ¿quién es que paga los certificados del Banco Central y de Hacienda? El mismo pueblo. Entonces eso es un círculo vicioso. Por eso es que yo digo que tiene sentido. El manejo se le dio de los grandes fondos de pensiones, se le dio al sector financiero. Ni siquiera un sector de valores que no existe. ¿Tú sabes por qué? Yo sabes por qué, Yoli. A ellos les gusta mover. ¿Tú sabes por qué, Yoli? Porque esos tigres financian campaña electoral. Tú no ves que todos le tienen miedo. Tú no ves que todos le tienen miedo. Eso no son desarrolladores campaña electoral, hermano. Sí. Si fueran gente que supieran de valores, fuera otra cosa, pero ellos, lo de ellos es financiero. Si meten mil millones amaneciendo en un banco, le deja una cantidad de dinero increíble, solamente de un día para otro. Bueno, líder, tenemos que terminar. ¿Tú crees que lo que Leonel decía en San Cristóbal es posible? Brevemente, ¿tú crees que haya posibilidad de que el PLD y la Fuerza del Pueblo, Leonel y Danilo, se sienten a negociar antes de las elecciones del 5 de julio? Bueno, yo no podría aventurarme a decirlo, pero sí te puedo decir una cosa. A pesar de lo que tú decías hace un rato, yo tengo informes de acuerdo a estudios con algoritmos de las redes sociales y de la actividad en Internet. Realmente, aunque Luis Abinader ha estado prácticamente fuera de la cancha en este periodo, porque ha estado fuera, su crecimiento, su ventaja es tan amplia que gana las elecciones si lo dejan. En primera vuelta. No. Así, gana. No, di eso, pero no juegue un peso a eso, que lo va a perder. Bueno, gana en este momento. Por eso digo que cualquier movimiento que puedan hacer los sectores que se oponen a eso o que son contrarios, podría tener aquiescencia. Podría ser posible. Bueno, entonces, señores, nada, hemos terminado el programa por el día de hoy. Empezamos la semana número 7 ya, la última, para llegar a los 2 meses de cuarentena, y nosotros tenemos que apelar a que el gobierno imponga la disciplina social. La cuarentena es la forma más eficaz de evitar que la mayoría de la población se contagie, sobre todo la más débil. ¿Cuál es la población más débil y vulnerable? Los más viejos y los más niños. O sea, tenemos que evitarlo con la cuarentena. Están abriendo la barbería, los salones. No hay un protocolo para eso. ¿Cómo van a trabajar esa gente? Bueno, vamos a seguir hablando de eso en el día de mañana porque se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por su audiencia.